Empezamos un tema nuevo, que ahora sí lo van a poder entender y aprovechar, que es la banda sonora. Con todo lo que vimos de acústica, de autores que hablan del sonido, todo lo que vamos a ver ahora de aplicación práctica en las bandas sonoras, lo van a aprovechar mucho más, créanme, y van a comprobar lo que es así. La banda sonora tiene 4 elementos, como les comenté antes. Dentro de lo que ustedes quizá más conocen, que es cine y series, que es lo que en general la gente más consume. Desgraciadamente, la gente no consume tanto teatro como cine y series. Tenemos 4 pistas, ¿sí? O sea, 4 elementos diferenciables dentro de lo que forman el total, el mundo sonoro de, qué sé yo, de la película X. El habla, o sea, todo lo que es diálogos, voces en off, o sea, voces que están fuera de plano, por ejemplo, un locutor que está diciendo, bueno, ahí va entrando Carlitos a la plaza, y en este momento vamos, ¿no? O sea, la voz que va relatando lo que ocurre, que en algunas películas lo usan. Onomatopeyas también, ¿no? Todo lo que sería los sonidos, como vimos de Sheffer, que podrían ser impulsos. To, ¿no? O sea, cuando hay una pelea es típico, ¿no? ¿No? Un karateca. Estados emocionales sonoros, ¿no? Por ejemplo, una risa, un llanto. O sea, todo eso está considerado dentro de lo que se llama el habla. Ya se darán dando cuenta, o sea, ya quizás alguno de ustedes ya maquinó. Che, pero yo podría hacer cosas interesantes para confundir. ¿Qué pasa si yo hago mi voz? A ver, miren lo que voy a hacer ahora, Bueno, en este momento estamos viendo banda sonora, banda sonora, banda sonora, banda sonora. ¿Qué pasó ahí con mi voz? A ver. Y aunque les parezca mentira, hay muy poca gente que experimenta con estas cosas, de transformar el habla. ¿Qué pasó ahí con mi habla? ¿En qué se transformó? Si pensamos en música concreta. Y si es un loop, es música. ¿Están de acuerdo? Dentro de la música concreta, el loop era una herramienta. El loop es una herramienta inventada por la música concreta. Pero digo, ¿pasa en las películas eso? No, casi nunca pasa algo así, ¿no? Van a ver que el cine y las series, aunque sean las de ahora, del 2020, son bastante conservadoras, ¿sí? Tanto en la música como en la banda sonora, está concebida con estas 4 pistas muy clásicas, muy, ¿no? Salvo excepciones. Pero en general la música es música, el habla, no pasa esto que les acabo de hacer, que es una pavada de hecho. Pero transformé la pista de habla en la pista de música. Bueno, el ambiente. Recreación de las características acústicas circundantes del espacio donde se produce la acción. Una guerra, un parque de diversiones, un shopping, el tránsito en la calle, el ambiente sonoro dentro de una casa, que hay una familia típica. Efectos. Sonidos por lo general cortos y en planos sonoros cercanos que rodean la acción principal. Pisadas, puerta, un encendedor. No necesariamente corto, digo en general, porque como dijimos antes podría ser un sonido iterado largo, como si abro la canilla y me estoy duchando. Obviamente ahí el sonido es largo, pero por lo general tiene que ver con los efectos que ocurren con la acción momentánea, instantánea, ¿sí? Como decía, prendo un cigarrillo, tric, el encendedor. Camino los pasitos, tac, 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 tac. Una trompada en una película de acción, tú, el ruido que en general está hecho por efecto, por Foley, ¿sí? Porque en general, como vimos, no coincide. Un disparo, O sea, eso es todos los efectos. O sea, son los sonidos que van a estar, como hablamos antes, con mayor preponderancia que el ambiente, porque se van a destacar y corresponde en general al sonido en plano, o sea, el sonido que corresponde con lo que estamos viendo. Y por lo último, la música, la capa más abstracta y libre de la banda, aunque existen estereotipos fuertes en su uso. ¿Por qué digo que es la capa más abstracta? Porque está despegada de la acción, es subjetiva, es algo creado para acompañar, pero no es parte de, está retirada de eso. Sí, y está bien, está muy bien, pero además porque no tiene un significado. O sea, yo digo la palabra mesa y vos ya sabés de qué hablo. Pero si yo te hago una melodía pam, 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 la realidad es que eso no significa nada. La música se significa a sí misma. O sea, es circular en ese sentido. Pero después yo le puedo dar un sentido por una cuestión cultural, que si yo te hago una música chon, 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 ya lo hablamos, va a ser suspenso. Pero también eso tiene un análisis técnico, porque es un sonido muy grave. Pero en sí, en verdad, el sonido no tiene significado. El significado se lo termina dando un uso cultural,
que nunca va a ser tan absoluto como una palabra. Digo, la palabra mesa, todos sabemos de qué hablo, pero cuando yo te hago pam, pam, en verdad el significado de eso, que entre comillas el significado, porque no llega a ser, no tiene el mismo peso simbólico que una palabra, puede ser ambiguo. Digo, no siempre un sonido grave es terror. A veces un sonido grave puede servir para formar un fondo simplemente. ¿Entienden? O sea, la música, si bien tiene usos muy estereotipados, tiene más libertad que el lenguaje hablado. Van a ver que hay muchos estereotipos, sobre todo que vienen de Hollywood, en lo que es el uso del sonido, y eso lo limita mucho. También un poco el objetivo nuestro es que se salgan otra vez la curva logarítmica de usar todo lo mismo. ¿Se acuerdan que ya hablamos, no? La banda sonora de piano y violines, el sonido grave para terror. O sea, hay otras maneras también de crear suspenso, un poco más modernas, y salir un poco de los estereotipos que terminan limitando, ¿no? La percepción del sonido en algo que siempre es lo mismo. Bueno, habla, ambiente y efectos pertenecen al mundo de lo referencial, ¿sí? O sea, al mundo cotidiano, de todos los días. Por ejemplo, el ruido de un auto más su imagen son los significantes del significado auto. O sea, la idea de auto tiene una imagen, que yo tengo en mi cabeza, de lo que es el auto, una imagen visual, una imagen plástica de un auto, qué sé yo, rojo, de 4 puertas y de techo desmontable, pero también tengo un sonido asociado al significante auto que termina dando el significado, ¿no? ¿Cuál sería el significante sonoro de eso? ¿No? Todos los ruidos que hace un auto. Juntando esa imagen y ese sonido, yo obtengo el significado auto. O sea que termina siendo, como decíamos recién en Rodríguez y en Gion, un índice. El sonido termina siendo un indicador de referencio a algo. ¿Tá? Todo eso tiene que ver con el habla. Fíjense que interesante. 3 de 4 en la banda sonora tienen que ver con lo referencial. Digamos que el lado más poético, más abstracto de la banda sonora lo tiene la música. El lenguaje hablado es el padre de lo simbólico, ¿no? O sea, de justamente los significados. Y es propio de una cultura. Pero no ocurre esto con la poesía, O sea, la poesía es un caso interesante porque ya la relación significado y significante no es tan lineal. Porque es arte. ¿Entienden? Si yo le digo, por ejemplo, tornado, en un contexto tradicional, ¿no? Del uso normal del lenguaje, ustedes dicen, bueno, tornado, que va a haber mucho viento y se van a volar las casas. No hay mucho que discutir, es algo que ya está predeterminado por el significado de esa palabra. Pero si yo les digo, tornado me ha causado tu partida, tornado en el alma, pero ya la palabra tornado pasa a ser metafórica. ¿Entienden la diferencia? Ya no es significado significante, ya no es algo tan liso, tan chato. Ya es una palabra que tiene un sentido poético. Y ahí hablamos de metáforas, de yo quiero decir algo con otra palabra. Para referirme al dolor que me causó una partida, hablo de tormenta. La tormenta que me generó tu partida solo se compara, bueno, y empiezo a hablar con el lenguaje de una manera un poco más estética. Digo, hay películas que todo esto toma relevancia. No sé si vieron en su momento una película que se llamaba La Sociedad de los Poetas Muertos, de salir un poco del uso del lenguaje cotidiano y poder introducirlo en un uso más artesanal. De todos modos, todo eso está en el habla. En la banda sonora todo es habla, eso, ¿sí? Simplemente que sería un habla con otro sentido. Pero no deja de ser habla para nosotros. Para los fines sonoros es habla. El ambiente es algo bien práctico, ¿sí? En el ambiente sonoro no hay que buscar algo muy estético, muy artesanal. O sea, el ambiente tiene que cumplir técnicamente. Es resultadista el ambiente, ¿no? ¿Funciona o no funciona? Si a mí me piden recrear un shopping y la gente lo escucha y me dice, che, no, esto no se escucha un shopping. Y bueno, algo falló. O me dice, tenés que crear una guerra. Y me dice el director, y no, esta guerra parece los nenitos jugando con los soldaditos. Le falta, bueno, porque algo no dominaron bien, ¿sí? O sea que cuando ustedes hacen un ambiente, tienen que dominar muy bien la acústica, los graves, todo lo que venimos hablando, para que realmente cause impacto.
y tener que, bueno, usar ahí las librerías de sonido, como yo les pasé Freesound, buscar los sonidos de buena calidad, porque acá no puedo fallar. Esto es algo práctico, funcional. Acá lo poético no va. Acá hay que cumplir con que la gente entienda el contrato audiovisual. Por ejemplo, si es una serie de tipo moderna, que ocurre, no sé, por decir en Manhattan, ¿sí? Uno va a escuchar de fondo, ¿cuál sería el fondo de ambiente de una ciudad? A ver, ¿qué sonidos tendría que haber? Pongamos que la escena pone en primer plano una persona caminando por la Quinta Avenida de Nueva York. ¿Cuál tendría que ser el ambiente para que eso... Ahora hablamos de un audio realista, no de música concreta. Ahora tenemos que cumplir con el contrato audiovisual. O sea, tiene que ser un trabajo bien hecho para que nos contraten. ¿Cuál sería entonces el ambiente o el fondo, también se lo llama, fondo sonoro, para dar credibilidad a una ciudad, a una urbe moderna? A ver, ¿quién lo quiere decir? A ver, esperen que bajo. Josefina, bienvenida. Welcome. Benvenuti. Ahí está, Roberto, a ver. Tráfico, muy bien. Sonido de tráfico es clave. Eso. Claro, bocinas. Hablando también puede ser. Claro, más a nivel murmullo, ¿no? Porque si vos tenés una protagonista, sí. Claro, no tiene que tapar a la protagonista, es que es la que está en plano. Por ejemplo, pongamos que va una persona caminando, la cámara la sigue y la llaman por teléfono. Van a ver que el teléfono de esta persona se va a escuchar más fuerte que el fondo. El fondo no puede tapar. Salvo que por alguna razón si es una película de detectives y quizás en el fondo ahí está el asesino, por decir, ¿no? Quizás del fondo, escuchando con atención, tenemos que resolver que estaba el asesino, que después va a tener que ver con el resto de la trama. Pero si no, claro, muy bien, vendedores ambulantes, algún policía, algún silbato. Si es un fondo en una playa, quizás se escucha un poco el ruido del mar, la gente chapoteando ahí. Son sonidos que están en segundo plano, básicamente, ¿no? Pero que le terminan dando credibilidad. Si es un estadio de fútbol, obviamente las hinchadas, pero quizás la cámara va a estar haciendo foco en un protagonista y bueno, ese se tiene que escuchar más fuerte. O sea, es una analogía con el fondo en la música, donde tenemos, por ejemplo, la voz de quien canta, y para la gente el bajo, la batería es un fondo, ¿sí? La mayoría de la gente no tiene mucha diferenciación de las capas que forman una canción, ni siquiera una canción pop. Lo que más conocen es la voz, pero el bajo mucha gente ni sabe que existe, el colchón pad, como vimos con los sonidos formados, como en el 80, el 808 de los beats. Claro, pero vos lo sabés porque vos estás más en tema, pero si salís a la calle y le preguntás al kiosquero de la esquina, quizás no sabe ni qué es esas cosas. Y más que nada lo que les queda de una canción es la letra, ¿sí? Desgraciadamente, en general la gente no tiene mucha noción de las capas que forman una canción. En el cine pasa algo parecido, si bien lo conocemos, pero a lo que voy es que todo eso queda como en un segundo plano, no le estamos prestando atención al fondo. Pero es importante que esté porque le da credibilidad. Si yo pongo una ciudad y no hay fondo, es un error. Salvo que quiera a propósito es algo poético, ¿no? Porque pongamos que el protagonista está recordando y quiero generar justamente una visión subjetiva. Entonces como que todo el entorno se enmudece y se escucha quizás el eco de la madre, por decir, ¿ven? Pero ya sería un caso especial. Si yo hablo de algo realista y estoy como decíamos, en una ciudad, tiene que haber todo esto que están diciendo, el tráfico, el policía, la frenada de un auto, gente hablando, murmullos. Entonces, el ambiente o fondo sonoro que hace referencia a un entorno, ciudad, restaurante, donde se van a escuchar los cubiertos también, ¿no? El ruido de los platos. Sobre eso se van a apoyar las otras tres capas de la banda sonora, que son los diálogos, la música y los efectos. ¿Cuál sería la diferencia entre el Foley o efectos y ambiente? Que hay gente ahí que no le queda muy claro, y también es cierto que a veces el límite es finito o difuso, pero digamos en una situación tradicional, ¿saben cuál es la diferencia entre los efectos de sonido y el ambiente? A ver, es importante que esto les quede claro. ¿Cuál sería la diferencia entre lo que se llama Foley o efectos de sonido? Foley en honor a
a una persona justamente que fue como muy creativa y una de las primeras en trabajar en esto de crear efectos de sonido a partir de arroz, radiografías, ¿no? Bueno, todo como un uso muy creativo de los sonidos para hacernos creer cosas que en realidad no son. Como hablamos en la clase pasada, lo más importante es lo que nos creemos. No importa, como decíamos, que la lluvia la haga agitando arroz adentro de un frasco. Lo importante es que yo escuche lluvia. O que un relámpago lo haga con una radiografía. Lo importante es que yo escuche un relámpago, ¿sí? No importa cómo me lo hacen creer, ¿sí? Eso era parte, como dijimos, del contrato audiovisual. Pero a ver, ¿quién sabe cuál es la diferencia entre efectos y ambiente? No, bien. Lo que es efectos de sonido tiene que ver con los sonidos que están en plano, ¿sí? Por ejemplo, el protagonista enciende un cigarrillo. Bueno, todo puede estar recreado, ¿eh? Catalina ahí dice... El ambiente también vos lo podés crear por montaje, no necesariamente es que lo grabaste en la ciudad. Vos también podés tener... hay muchos CDs, bueno, ya mucho no se usa el CD, pero vos tenías antes, qué sé yo, sonido de auto, sonido de murmullo. Entonces vas haciendo un montaje con todos los sonidos para crear un ambiente. También lo podrías obviamente grabar a mano, directamente vas a un restaurante y pones a grabar. Pero también lo podés crear de manera artesanal. Están las dos maneras. Los efectos de sonido tienen mayor presencia y protagonismo que el ambiente. Son diferenciables uno por uno. El ambiente, digamos, más un conglomerado solidario de sonidos. Por ejemplo, les decía, un efecto de sonido, el encendedor de el protagonista que está fumando, ¿entienden? Entonces ese sonido tiene mayor presencia, está en plano. En general los efectos de sonido están en plano, salvo que a propósito nos quieran crear, como decíamos, una película de detectives, ¿sí? Algún sonido que está ocurriendo cercano que nos da algún indicio para resolver un caso. Más casos de efectos de sonido. Por ejemplo, el protagonista se va a ir a bañar. ¿Cuáles serían los efectos de sonido de una persona que se va a bañar? A ver. Pongamos que... Claro, la ducha, la cortina... Claro. Y el ambiente podría ser, por ejemplo, la familia viendo la televisión o los nenitos hablando, ¿sí? Quizás están los hijos en otra habitación jugando a la PlayStation. Entonces eso va a estar más bajito. Y lo que vamos a tener en plano, o sea, en protagonismo sonoro, va a ser justamente cuando corre la cortina, cuando cae el agua de la canilla. Quizás la llaman por el celular y se escucha el celular de esa persona. Esa es la diferencia, ¿sí? Que los efectos son los podemos individualizar, están con un mayor protagonismo en lo que es el volumen, la dinámica, y además vemos la causa. Ojo que a veces esto se puede poner un poco en conflicto, ¿sí? No siempre es tan lineal, sobre todo, como les decía, en películas de detectives, ¿sí? En policiales. A veces los sonidos del ambiente pueden pasar a formar efectos porque, bueno, por alguna razón se tornan en protagonistas. Pero digamos que una clasificación estándar, clásica, tendría la música, los efectos de sonido, el ambiente y los diálogos. Entonces, el fondo, acá lo importante que entiendan es que es algo que está en segundo plano. Por lo tanto, en general yo eso lo estoy oyendo. O sea, si yo estoy viendo una película donde hay un diálogo, en general no le doy tanta importancia al fondo, le doy más importancia a lo que están diciendo los protagonistas, ¿sí? Quizás a la música, pero en general la música también está más en un segundo plano. Lo más importante, hay una analogía entre una canción y una película, ¿no? En la película lo más importante para la mayoría de los espectadores son los diálogos. Y para la mayoría de la gente que escucha música, lo más importante es el cantante o la cantante. Piénsenlo eso. La supremacía que tiene la voz hablada, pero como hablamos en la clase pasada, no tanto el timbre, cómo articula la voz, más que nada lo semántico. ¿Recuerdan la escucha semántica? Desgraciadamente todo lo que rodea el sonido queda en un segundo plano. Y lo que más importa termina siendo el significado cultural de lo que se está diciendo. Y la música, la famosa y bendita música. Bueno,
La música obviamente es una expresión artística, es algo estético, es un hecho no imprescindible para la vida, digo, ¿no? La música podría no existir y, digo, nosotros podemos seguir respirando, ¿eh? Ya vivir sin habla sería más complicado, ¿no? Porque el habla es la manera que tenemos para comunicarnos. La música para la mayoría de la gente es un entretenimiento, ¿no? Una manera de calmarse, una manera de recordar, ¿no? Bueno, podríamos hablar por qué nos gusta la música, pero en general creo que coincidiríamos, ¿no? Para pensar en algo o en alguien, para relajarme, para olvidarme un poco del mundo cotidiano, para bailar. Bien. La música es propia, como le decía, no tiene un significado, ¿sí? O sea, está libre de referencia a la música. Pero, esto es muy importante, el uso de la música en el cine, en las series, tiene mucho estereotipo. O sea, tiene mucho uso común que se viene repitiendo hace décadas. Entonces ya hay, hasta les diría, una cierta relación significado-significante con ciertos usos de los sonidos. Y una pena que no se sale de eso. Hay como una comodidad, una curva logarítmica hacia la comodidad en este sentido, de caer siempre en los mismos clichés del sonido, ¿no? El chon, 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 chon para el miedo, o el sonido muy agudo también. Y bueno, qué sé yo, funciona y parece que... Pero les puedo asegurar que hay otras maneras de comunicar con el sonido y que podrían servir para empezar a jugar con nuevas técnicas de diseño sonoro. Algunos lo hacen, por eso vamos a ver algunas series, sobre todo, donde el sonido van como jugándose hacia nuevos lugares, más frescos, más novedosos. Pero por otro lado también la música es muy referencial, ¿sí? En cuanto a tiempo-espacio. Y díganme a qué los transporta esta música, ¿sí? Que voy a poner ahora. Bueno, ¿a dónde los transportó esa música? ¿A qué espacio-tiempo del mundo? A ver, quiero ver. A Oriente, muy bien, árabe, muy bien. Música árabe, tal cual, era música árabe, ¿sí? ¿Vieron? Bueno, eso también es importante en el sonido. La música nos sirve para viajar y para situarnos en un tiempo-espacio. ¿Vieron, por ejemplo, la música de Game of Thrones, ¿sí? Cómo nos lleva justamente a ese tiempo-espacio. O al revés, algo más futurista, como la música de Matrix o de Mr. Robot. Bueno, hay justamente ciertos aspectos técnicos que hacen que justamente yo asocie, o porque, como hablamos la vez pasada con la Guerra de los Mundos, porque tiene que ver con sonido de sintetizador, o porque realmente la música folclórica de un lugar. Y si les digo, bueno, la música de Francia, quizás pondrían un acordeón, ¿no? De hecho... ¿Vieron la película Amélie, por ejemplo, que tiene la melodía con el acordeón? O sea, puede sonar un poco redundante o cliché, pero bueno, si yo quiero que realmente la música me sitúe en ese lugar, y bueno, tendré que recurrir a la música más característica de ese lugar, ¿sí? Quizás si alguien piensa en Argentina, que pondría un tango o una samba. Si pienso en Uruguay, pondría un candombe, ¿no? Bueno, y así con cada país. Es un tema más bien práctico de la música, ¿sí? Más de referencialidad. Y ahí tendríamos ya casi un rol parecido al lenguaje, porque, por decir, ¿no? La música de mariachi significa México. La música de tango significa Argentina y Uruguay. ¿Cómo se aplica la banda sonora en distintas disciplinas, ¿sí? Artísticas? En cine y series tal cual se mostró, ¿no? Las 4 bandas tal cual. Radioteatro, que vamos a escuchar, radioteatro es algo así como teatro radial. Es algo muy lindo que ahora con esto de la cuarentena volvió. Lo otra vez que fue el aniversario de la radio, hubo varios radioteatros en la radio. Básicamente son actores que iban cuando en la época de mis padres iban a la radio, y sobre todo los sábados a la tarde hacían obras de teatro sonoras. Muy lindo, porque solamente con el sonido. Entonces ahí obviamente todo lo sonoro toma mayor importancia. Son las 4 bandas de antes, pero con la ventaja de que no hay imagen. En el teatro cambia un poquito, ¿sí?
Es raro que en el teatro se usen hay obras de teatro que podrían usar las 4 capas, pero en general no es así, ¿sí? Primero que el teatro es en vivo, o sea que ya el habla va a ocurrir en el momento, en tiempo-espacio escénico. O sea que es irrepetible, nunca va a ser igual. Nunca podemos repetir exactamente lo mismo. La música también puede estar en escena, puede haber un músico a un costado tocando el piano, el violín, o puede haber música grabada, ¿sí? Lo raro es que en el teatro haya ambientes y efectos. Si los hay, van a ser los naturales. Yo corro la mesa y bueno, va el ruido natural de la mesa, pero es raro que en el teatro se agregue ambientación y efectos. En algunos casos puede llegar a haber, ¿sí? Cuando yo quiero, por ejemplo, situar al espectador, no sé, en el bosque y quiero poner algunos pajaritos, en algunas obras lo ponen, pero bueno, es opcional, ¿sí? En el teatro lo que más importancia tiene es el diálogo, la voz. Por eso muchas obras de teatro ni siquiera tienen música y es solamente la voz de los actores, Hay directores que no les gusta usar música, algo menos común en el cine, entonces solamente usan la voz. Eso es muy común en el teatro, ¿tá? En la danza solamente suele haber música, porque la danza no tiene habla, y menos efectos ni nada de eso, es más abstracto, es solamente la música. Y en el videoarte, todo esto igual vamos a ver en detalle, no se preocupen, ahora simplemente se los estoy numerando. Videoarte, que es algo así como un pequeño video artístico, y es contemporáneo, es más bien abstracto. Tenemos sonidos de tipo experimental y con muy poca referencialidad a la realidad, ¿sí? O sea, solamente música y de tipo moderno, música más contemporánea, que no sean tipo canciones pop. Bueno, todo este compendio ustedes lo van a saber diferenciar, porque obviamente lo vamos a ejemplificar, vamos a ver bastante de todo, tanto de teatro, danza, videoarte, radioteatro, cine y series. A partir de ahora vamos a tener mucha práctica multimedia en las clases. Así que bueno, les pido entonces, no sé si algo que quieran acotar. Ah, la Guerra de los Mundos. Sí, ahí César habló de la guerra. Bueno, claro, tal cual, que hablamos la clase pasada. Sí, la de Orson Welles, tal cual. Sí, muy bien.